permitís que diga algo especialmente dirigido a los jóvenes? Porque los que ya no lo somos nos sentimos jóvenes y los jóvenes necesitan de la palabra del Señor. Y yo quisiera compartir en esta tarde algo que no tenía preparado, pero que creo que puede hacer bien a nuestros chicos y a nuestras chicas, a los jóvenes que están viviendo un momento complicado de su vida en el que quieren honrar al Señor, en el que quieren seguir el camino del Señor y en el que cada vez tienen más presiones que les apartan de ese camino. El primer día que llegué al instituto aquí en Villadoiro, pregunté a un joven creyente, le dije, ¿cómo te sientes aquí? Me dijo, profe, me siento como cuando el Señor dijo que nos enviaba como a corderos en medio de lobos. Porque todo lo que nos llega es contrario a lo que el Señor nos enseña en su santa palabra. Y cada día que llegamos aquí y queremos ser fieles al Señor, encontramos obstáculos y dificultades. Yo les dije, mirad, el Señor no engañó a nadie. No nos dijo que fuese a ser un camino de rosas. En el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Y en ese poder seguimos caminando y seguimos predicando el Evangelio. Quiero llevaros al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel en esta tarde. Y estoy sin las gafas de cerca, pero bueno, voy a tratar de leer en la palabra. Aquí se encuentra la historia de un niño. Es difícil saber la edad que tendría Samuel, el profeta Samuel, cuando Dios le llamó. Pero algunos comentaristas dicen que estaría entre los 8 y los 12 años, no era muy mayor. Y sin embargo, gracias a aquel niño, una situación de declive espiritual en Israel como nunca antes había existido a la historia de aquel pueblo, fue transformado por medio del ministerio de aquel joven y pasó a ser una época de bendición como nunca antes en el pueblo de Israel. ¿Cuánto despreciamos a veces la labor de los niños en la iglesia? El apóstol Pablo tiene que decirle a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Los niños son un tesoro y a veces el Señor quiere enseñarnos cosas a través de ellos y quiere obrar en su iglesia a través de ellos. Y por eso tenemos que cuidarlos y tenemos que protegerlos. Dice el texto que no había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Allí en aquel santuario estaba Elí con sus hijos Ofni y Finés, pero eran hombres pecadores y Dios no podía transmitir el mensaje, su palabra, a través de ellos porque vivían en pecado y Dios no puede hablar a través de instrumentos que no están santificados para su gloria. Y ahí hay una palabra que a mí me sobrecoge, dice, antes de que la lámpara del templo se apagase, Jehová llamó a Samuel. ¿Y sabéis lo que está diciendo aquí? No se está refiriendo a que se apagaran las luces, como cuando apagamos el interruptor. En aquel momento eran lámparas de aceite, como sabéis. Lo que está diciendo el texto bíblico es que antes que el testimonio de Dios desapareciese de aquel lugar, por causa del pecado de aquellos hombres, Dios llamó a un niño para que fuese un siervo fiel y pudiese transmitir el mensaje de Dios. Y a través de manos de aquel niño vino una transformación como en ninguna otra época del pueblo de Israel. Y como sabéis, Samuel fue el encargado de hacer la transición, por así decirlo, de la época de los jueces a la época de los reyes. Él fue el que ungió a los primeros reyes de Israel, a Saúl, a David. Y dice el texto que cuando acabaron los tiempos de Samuel hubo paz como nunca la había habido en Israel. Y las fronteras fueron mucho más grandes que nunca antes en Israel. Eso quiere decir que Israel iba derrotando a sus enemigos e iba de victoria en victoria en el nombre del Señor, porque había al frente de aquel pueblo un joven que fue un siervo útil para él. Y vamos a la historia, porque quiero ser muy breve, no os quiero sacar mucho tiempo en esta tarde. Capítulo 3 del primer libro de Samuel dice que Jehová llamó a Samuel. Y conocéis bien la historia, ¿verdad? Él estaba durmiendo en su camita, su madre lo había dejado allí porque sabéis que Ana no podía tener hijos y le dijo, Señor, si me concedes un hijo, yo lo voy a dedicar para tu servicio todos los días que viva. Y cuando fue destetado lo dejó en aquel santuario de Silo. Y allí dormía, tendría una camita, tendría una habitación. Y dice que se dedicaba a hacer un trabajo muy sencillo, abrir y cerrar las puertas.
los trabajos rutinarios del templo. Y el Señor le llamó por la noche, Samuel, Samuel. Y claro, él no había escuchado todavía la voz de Dios. Nunca había escuchado la voz de Dios, pero Elí le dijo que sabía estas cosas. Cuando el Señor te llame, dile, habla, que tu siervo oye. Y lo primero que quiero destacar de Samuel, del joven Samuel, y empieza por la letra S, todo lo que voy a decir empieza por la letra S, para que lo memoricéis bien, es que era un joven servicial. ¿Qué quiero decir con esto? Si a vosotros os viene una palabra de Dios y os dice, a partir de ahora tú vas a ser el instrumento que yo utilice para transmitir mi palabra, ¿qué harías? Pues yo seguramente me crecería, me pondría soberbio. Yo soy un instrumento de Dios, yo voy a ser el líder de este pueblo. Sin embargo, nos dice la palabra que el día siguiente de escuchar la voz de Dios, él se levantó y seguía haciendo el mismo trabajo. Abrir y cerrar las puertas, seguramente limpiar, seguramente barrer, con humildad. Amén. Y sabéis una cosa, hermanos, estoy cansado de ver muchos jóvenes que dicen, quiero servir a Dios. Muy bien, ¿y qué quieres hacer? Quiero predicar. Mal empezamos. Hay muchas cosas en las que servir en la iglesia. El segundo aspecto que quería destacar de Samuel es algo que yo le insisto mucho a mis niñas y a mis niños en el instituto, y también empieza por ese, y es la sinceridad. Hay algo que me enseñó mi abuelo, me dijo, tanto vales como tu palabra, es decir, si eres un mentiroso no vales absolutamente para nada. Yo recuerdo ir a cerrar tratos con mi abuelo era maderero, tenía un aserradero hace muchos años, y los tratos eran con la mano, ¿sí o no? Sí. Hoy, la verdad, es algo que no está de moda. La mentirijilla no tiene importancia. En el pueblo de Dios no hay lugar para la mentira. Amén. Si algo caracteriza la labor de Satanás en la vida de las personas es que él es padre de mentira y nos hace mentirosos. Y todo aquel que anda en luz anda en verdad. Y nuestra palabra tiene que ser sagrada, hermano. Amén. En nuestro trato con los vecinos, en nuestros negocios, en todo lo que hagamos. Qué bien. Y esto se lo tenemos que inculcar a nuestros. ¡Aleluya! Y Samuel era sincero. ¿Sabéis lo que pasó? Cuando Elí se levantó, le dijo, cuéntame todo lo que te ha dicho Dios. ¿Y sabéis qué mensaje le tenía que transmitir Samuel a Elí de parte de Dios? No era una cosa sencilla, era decirle que Dios había determinado que él y sus hijos iban a morir. Él y sus hijos iban a morir a causa de su pecado. Y aquel niño, pues podía haber dicho, le voy a decir cualquier cosa. ¿Sí o no? ¿Qué haríais vosotros en esta situación? Y sin embargo dice el texto, que él le dijo toda la verdad y no le encubrió nada. Así tiene que ser la palabra de los hijos de Dios. Si decimos que predicamos el Evangelio de la verdad, tenemos que andar en verdad. No hay lugar a la mentira. Enseñemos esto a nuestros jóvenes. Y os voy a decir una cosa, permitidme que haga un paréntesis. Yo se lo digo muchas veces a ellas, las estoy viendo aquí, muy guapas por cierto hoy. Decir la verdad a veces toca pagar un precio. Decir la verdad a veces toca sufrir rechazo. Decir la verdad toca a veces ser rechazados. Pero es a lo que el Señor nos llama. A él también le rechazaron. A veces pensamos que todos creyeron en el Señor, que todos le siguieron. No es verdad. Muchos se burlaban de él, muchos le insultaban, muchos iban dándole la espalda. Y era el creador de cielos y tierra el que les estaba dando. Tenemos que estar dispuestos a recibir el rechazo de los que no nos ven. Bien, vamos resumiendo. Un joven sencillo, trabajador. Un joven sincero. Un joven que os voy a decir una cosa. Me parece que si algo lo caracteriza es que él entendía que servir a Dios es servir a los demás. A veces queremos servir a Dios. Yo quiero servir a Dios, yo quiero honrar a Dios con mi vida. Y el Señor te dice, ¿quieres servirme? Sirve a tus hermanos. Que para eso los puse a tu lado, para que les sirvas. Porque tu manera de servir al Señor es servir a quien Él ha puesto a tu lado. En primer lugar, a los de tu familia. La pregunta, ¿son creyentes todos los de tu familia? Hoy lo hablábamos en la clase de jóvenes. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Cuál es tu Jerusalén? Pues a lo mejor ese hermano que no es del Señor todavía. A lo mejor esa pareja, ese marido o esposa que todavía no es del Señor. Y tenemos que estar centrados en buscar a estas personas para el Señor. Donde Él nos pone tenemos que ser luz, hermano. Muy bien. Yo les preguntaba dónde están ellos desempeñando sus actividades hoy. En el conservatorio, en el instituto, en el mercadillo, en las empresas en las que estamos, en el instituto, donde el Señor nos tenga. Tenemos que ser luz. Amén. Tenemos que ser la luz de Dios que alumbra a todo hombre. Amén, así es. Un joven sencillo, un joven servicial, un joven, y esto es una palabra que no está de moda hoy, un joven santo. Santo, uy, qué problemita tenemos con esto. Santo significa apartado para Dios. Apartado para Dios. Y fijaos lo que hizo esta mamá. Consagró a su niño para el Señor desde el primer momento. Lo dejó allí en aquel santuario para que honrase a Dios con su vida todos los días de su vida. Era su único hijo. Ella lloraba por este hijo, nos dice el texto bíblico. Dice que no comía, no bebía, estaba triste porque Dios no le había concedido tener un hijo. Y oró y derramó su corazón delante del Señor. Y el Señor le concedió aquel hijo. Y lo que hizo ella fue entregar ese hijo para el servicio del Señor. Yo a veces cuando me toca compartir la palabra en mi iglesia, pregunto a los padres y a las madres, ¿cómo os tomaríais que uno de vuestros hijos o de vuestras hijas dijera que quiere ser un misionero para el Señor? Porque todos estamos deseando que tengan una buena vida, que tengan una buena posición, que tengan comodidades que a veces nosotros no hemos tenido y que deseamos para ellos. ¿Y qué si el Señor los llama a su servicio? A ser pastores, a ser obreros, a ser misioneros. No hay nada más hermoso que ser una persona consagrada por el Señor. Amén. Y este joven fue un joven santo, desde el vientre de su madre, dedicado y apartado para el Señor. Pero os voy a decir una cosa, no solamente fue la cuestión de lo que hizo su madre, porque cuando nos hacemos mayores, podemos decidir. Yo a veces le digo, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. ¿Sabéis lo que significa esta frase? De nada sirve la fe de nuestros papás si nosotros no tenemos esa misma fe en el Señor Jesucristo. Tiene que ser algo personal. Y cuando llegó la edad en la que él tenía capacidad para decidir, y a pesar de todo lo que le tocó ver en aquel lugar, en aquel santuario de Silo, él decidió seguir fiel y santo para el Señor. Y nos dice el texto que el pecado de los hijos de Eli había llegado a tal extremo que robaban de las ofrendas y se acostaban con las mujeres en el tabernáculo de reunión. ¿Os podéis imaginar esto? Los sacerdotes del Señor profanando el lugar de la presencia del Señor, el beneficio propio. Y aquel niño, viendo aquello, pudo haber dicho, bueno, yo esto no lo soporto, me voy. ¿Por qué me voy a quedar yo aquí sirviendo a Dios cuando estos, que tendrían que ser el ejemplo, el referente para mí, son unos pecadores? Y sin embargo, él siguió haciendo su trabajo. Ayúdanos, oh Dios. El mensaje del Señor retumbó como nunca en Israel, gracias a que aquel niño creció, levantó un día su voz y predicó el mensaje de parte del Señor para aquel pueblo. Hermanos, hermanas, oremos por el tesoro que el Señor nos ha dado, que son nuestros hijos. Que todos ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Que lleguen no a tener experiencias raras o de estas emociones de un día, sino que, como nuestras hermanas cantaban, lleguen a tener un encuentro personal con Cristo. Esta es mi oración para ellos y de verdad que pido la bendición del Señor para este lugar, para esta comunidad evangélica aquí en Melladoiro, que el Señor os bendiga mucho y gracias por esta oportunidad de estar con nosotros. Aleluya.